Hello, good morning. Laura. Hello, doctor. Hi. Profe Marcos. Samantha. Hey, Matthew. Hey, Ruben, Lady. Gabriel. Steven, Solis. How are you? How you doing? Kiara. Sofia. How are you? Natalie. Good morning. Hello. How are you today? Maria Paula. Good morning. How are you? So, okay, let's start doing and working. What for today? Amanda, why is coming up? Steven Solis, thank you for being here. All right. I'm working, okay, Anthony Garcia and Eduarda are getting into, okay, up to now, I'm working with 19 students, 19, a lot of students just in the first minutes. Natalie, Amanda, Eduarda, Gabriel, Josué, Kiara, Lady, Laura, Luciana, María Paula, Matthew, Matthew Andrade, Naomi, Rubén, Samantha, Sofía, Steven Solis. All right, thank you. Who is coming? Let me see. José Miguel. La diferencia es quedarse en casa, no se escuchan los vendedores. Sí, sí. Ok. Camarón, dice, están vendiendo camarón por aquí. Hacen un ceviche. Bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? Bien. A ver, quién se arriesga con la fecha? What today's day? Mm, Nadie. Anyone. Hoy es jueves. I know that today is Thursday. I know. But in English, tell me. Ah, Thursday. Ajá, Thursday. Eh, hey, December. December. no, September. September. Number September 8th. 8. Year. Año. 2000. Ah, no, sí, Yeah. 2000. 2022. 22. Thank you. Thank you, Gabriel. Thank you. Okay. Chiquito, José Chiquito, good morning. Okay, Anthony Garcia. Thank you. Hector, how are you, Hector? Ronald. Buenos días, profe. Hello, Hector. How are you? Okay. Okay, let me see. Vamos a ver si lo puedo hacer sin audio. Está fallando el audio. Okay, let's see for today. Let me share my screen and see what we are gonna do. Remember, for today we have not a taller comunicacional, sino la clase. Ok, taller comunicacional mañana, porque dependiendo de esto sale el taller comunicacional el día de mañana que nos vemos. Ok, ¿estamos? Sí, súper claro. Listo, go with me to the play, personal learning environment. Let me share on the chat box. Now is the link. Go with me, please. Getting in. And we are going to work on the second version of the plastic word problems. Okay, but for today, we are going to learn about five tips for using less plastic. The main topic is about plastic, okay? But for today, we are going to learn about tips. However, the video says 9 ways that you can help to reduce plastic, okay, in the world. First of all, we are going to watch the video. Then we are going to see the what's for today in the guide, activity in virtual class. Then we have the second audio, okay, the track, en donde vamos a escuchar la segunda lectura. Tenemos una nueva actividad de reading en donde vamos a aprender la esencia, el vocabulario, el argumento, etcétera, ¿no? Reasons. And sube la actividad realizada desde casa, ¿ok? No se olviden, porfa, estamos pronto a dar inicio a las evaluaciones. Pónganse al día los que no están al día en las actividades, porfa. No he cerrado ningún link, ningún enlace para que puedan subirlos, ¿ok? Let's see, let's work what the video is about. Okay, go together, please.
Things you can do to reduce plastic. Things you can do to reduce plastic pollution. First of all, este es vocabulario de la semana pasada, que ya lo vimos. First, stop using plastic straws. What means straws? ¿Quién se recuerda? Y lo utilizamos todos los días, casi todos los días. What means plastic straws? Vocabulario y lo jugamos en Cajuri. Sorbete. ¿Cuál? Sorbete. Los sorbetes, ¿verdad? Los sorbetes, plastic. Stop using plastic straw, okay? So, what is the statistic? 500 million plastic straws thrown away. Thrown away. What means thrown away? Thrown away. What means? Tirar, botar. Tirar, ¿verdad? Second, thank you. Use reusable bottles. ¿Se recuerdan el tema de la semana pasada? Reusable bottles. Que no comprar botellas plásticas, ¿ok? No ayudar a tener más plástico, sino reducirla. ¿Qué es mejor? Tener su propio termo, ¿no? 500 billion plastic bottles used every year. Use reusable bags. ¿Te recuerdas, no? Entre los tips que ya los vamos a leer incluso. Ok, Moina Maite is coming up. Up to 1 trillion plastic bags discarded every year around the world. Demasiado. Okay. What means clothes dippers? Lo usan los bebés. También se le dicen nappies. Los huggies. ¿Cuál? Pañales. Los pañales, gracias. Ok. In the USA, 20 plus billion disposable thrown away every year. Imagínate. Obvio, ahí viene el tema, ¿no? Dice que mejor utiliza de tela, pero es complicado andar lavando y todo eso hace mucho tiempo, ¿no? Ahora compras los paquetes de 24, de 60. Es más fácil, cierto es. Ok. Andrés Coronel is coming up. Son los estos para la limpieza facial, las cremas. Toothbrushes. Figueroa is coming. Welcome, Figueroa. Use bamboo toothbrushes. Es muy común tener los cepillos de dientes de plástico, ¿no? De diferentes marcas. No sé si alguien de ustedes tiene estos cepillos de bambú. Yo no tengo, no sé dónde conseguirlos. Si alguien sabe, me avisa. ¿Dónde los venden? Voy a tratar de conseguirlos. Eh, nunca había escuchado. Antes de ver el vídeo con ustedes, obviamente yo lo veo, yo lo observo y lo analizo. Pero estaba buscando, no encuentro cepillos de bambú. Pero sería genial. Demasiado. A lot. Stop smoking. Stop smoking. Bueno, ese es un tema, no fumar, parar de fumar, detenerse a fumar, tanto por salud y también por el mal uso del plástico, ¿no? En este caso, el cigarrillo no es de plástico, pero el filtro del cigarrillo también ocasiona daño en el océano, el mar, a los animales. Entonces, más que nada, también veámoslo como salud, la salud del ser humano, los pulmones, ¿no? Evitar futuros cánceres de los pulmones, más que también ayudar al medio ambiente, ¿ok? Ya sabes, no smoking. With your help, con tu ayuda, we can create a wave of change and protect their planet for future generations. So, what means wave? Cuando vas a la playa, ves eso. What means wave? Wave. What is the meaning of wave? A ver, cibernautas. Cuando te metes al mar, te lanzas al mar. What means wave? Una ola. La ola, exacto. So, with your help, con tu ayuda, we can create a wave. Nosotros podemos crear una ola de cambio, of change and protect the planet for future generations. ¿Ok?
Now we are ready to go to the activity in virtual class. Click on this on the bottom and go to the activity. Let's see, for today, okay, said, sorry, this is not nice. Sorry, let me change. Just it's a mistake here. Sorry. Okay, don't worry, be happy. This is a mistake. In the format. Listo. Okay, September 5 to September 9. Five tips for using less plastic. 5 tips. Cuando hablamos de tips, sinónimo de tips. En Spanish, ¿Recomendaciones? ¿cómo? ¿Recomendaciones? Recomendaciones. Thank you, doctor Laura. Sugerencias, suggestions. Ok, también, ¿verdad? Thank you. 5 tips for using less plastic. Pero para esta lectura vamos a tener el audio. Lo tenemos en vivo. Ok, pero vamos a analizar primero, vamos a hacerle un scanning. Skimming to, in which said, the world has a plastic problem. We know, and it is increasing. Se está incrementando. Scientists are working to find a long-term solution. Demasiado tiempo, ¿no? Pero el problema sabemos que somos nosotros. Gracias para los que están ingresando a la guía. Muchísimas gracias. Making plastic more biodegradable. But in the meantime, we are 5 things you can do to reduce plastic waste now. Okay? The first one, quit using plastic bags. Ese leo solamente el tema principal. Quit using plastic bags. The second, skip straw. Third, don't use plastic bottles. 4, avoid plastic packaging. And 5, recycle. Okay, now let's go to the audio, which is ready. You can go, the audio is on the track. Okay, está aquí en el play. Tú vas, te enseño, justamente del libro del texto Reading Explorer, which is amazing. It's an amazing virtual book. Okay, with the information. Here is the 11B, no 11A. 11A was the last week. Fue el de la semana pasada, 11B. Te lo recomiendo, escúchalo las veces que quieras, las veces que sean necesarios. And here we go. Track 22, Reading 11B. Fine. 5 tips for using less plastic. The world has a plastic problem, and it is increasing. Scientists are working to find a long-term solution by making plastic more biodegradable. Listen up. But in the meantime, here are 5 things you can do to reduce plastic waste now. 1. 1. Quit using plastic bags. Instead, take your own reusable shopping bag to the store. People use 1 trillion plastic bags worldwide every year. Roughly 10% are used in the United States alone. That's almost 1 bag per American per day. In contrast, the average Dane uses 4 single-use bags per year. In 1993, Denmark was the first country to place a tax on plastic bags. Today, other countries, such as Chile, Kenya, Indonesia, Germany, and New Zealand, either make customers pay for plastic bags or have banned them completely. 2. Skip the straw. Today, around 8.3 billion plastic straws pollute the world's beaches. When you order a drink, say no to the straw or bring your own reusable one. In 2018, Seattle became the first major US city to ban plastic straws, and many other cities are set to follow its example. 3. Don't use plastic bottles. Buy a reusable bottle and fill it with any type of beverage you like. Some cities, like Bundanoon in Australia and San Francisco in the US, have completely or partially banned bottled water. Globally, however, people still buy nearly 1 million plastic bottles every minute. 4. Avoid plastic packaging. Buy bar soap instead of liquid soap in plastic containers. Don't buy fruit or vegetables in plastic packaging. In the United Kingdom, leaders are calling for supermarkets to have plastic-free areas. They also want to tax plastic takeout containers. 5. Recycle. We can't recycle all plastic items, but it is possible to recycle most bottles,
and milk or juice cartons. Today, Norway recycles 97% of its plastic bottles. How? Machines at most supermarkets take the bottles and give a refund of up to 2.5 krona 32 cents per bottle. Well, thanks for listening up. It's a pretty good information in which we have new vocabulary for this week. In this case, we have reduce. But in the meantime, here are 5 things, okay, that you can do to reduce plastic waste now. What is the meaning of reduce? Es como en el español, reduce. What is the meaning? Hmm? You remember? Go to any searcher. Reducir. Ah, Reducir. reducir, ¿verdad? And waste. What about waste? Waste is synonyms of garbage. What means waste? Synonyms of Desperdicio. desperdicio, ¿verdad? So we have the first one, quit using plastic bag. And we have an information here in which we have 3 words in red, 3 palabras en rojo. Tenemos tax, customers, and banned. What is the meaning of tax? No es taxi por si acaso. What is the meaning of tax? Taxes, impuesto. Es impuesto, es un valor agregado, ¿verdad? Que tenemos para ciertas cosas, casi todo, ¿no? Como el IVA, ¿ok? Aquí tenemos el IVA, impuesto al valor agregado. Pero en este caso te dice, por ejemplo, Denmark was the first country to place a tax on plastic bags. Es decir, las personas que quieren utilizar fundas de plástico, que te cueste un impuesto más, ¿sí? En otros países, por ejemplo, para las bebidas alcohólicas, para el cigarrillo, lo mismo hay aquí, pero es muy mínimo, muy mínimo. Por eso es muy accesible, ¿ya? Y a veces es terrible ver cómo menores de edad, chicos menores de edad que yo he visto en las tiendas cerca por mi casa van a comprar bebidas alcohólicas para los padres y familia. Eviten eso, ustedes digan no, stop, ok, stop, please. Sí, porque es sencillo, le ponen un impuesto tan pequeño que realmente es accesible a quien sea, ¿ya? Pero en otros países hasta lo evitan. Por ejemplo, today, other countries such as Chile, Chile queda en Sudamérica, Chile, Kenya, Indonesia, Germany, Germany means Alemania, and New Zealand, either make customer. What means customer? Cuando vamos al supermercado, cuando vamos a un banco, nosotros somos customers, siempre usamos ese vocabulario. ¿Qué somos? Customer. Clientes. Clientes. Los clientes, que ya sabes decir clientes, ¿verdad? Customer, pay for plastic bag and had been and then completed. Ok, completely. What means been? Está en pasado participio, está conjugado el verbo. Prohibido. Prohibido. En otros lados hasta es totalmente prohibido. Sencillamente llevas fundas de cartón, los de papel. A veces vemos en las películas, ¿ves? Las películas americanas, ¿ves? Uy, qué chévere, qué bonito, lleven funda de papel. ¿Y por qué nosotros no emulamos lo mismo, ¿no? Para salvar el mundo, ¿no? Nos facilita, pues, que nos den fundas nosotros, ¿no? Cuando vamos al supermercado, no por hacerle marketing a ningún supermercado, pero nos dan rápidamente. Tengamos nuestras propias fundas biodegradables, más que nada, ¿no? Perfect. Second, skip the straw. Ya sabemos, skip. What means skip? De un lugar a otro. What means skip? Siempre lo decimos. Omitir. Omitir, brincarse esa parte. Skip the straw. Today, around 8.3 billion plastic straws pollute. What means pollute? Causan los Polución. carros. ¿Cómo? Polución. Polución, pollute the world beaches. Ayúdame, Matthew, con el segundo párrafo. Yo casi he leído el primero. Vamos, ayúdame con el segundo. Thank you, Matthew. Todo segundo. Thank you. Yes. Skip the straw. Today, around 8.3 billion plastic straw pollute the world's beach. So when you order a drink, say no to the straw Say or no. bring your own. Yeah. Sigo. Yeah. Sorry. Yeah. Or bring your own reusable on Reusable one. 280. ¿Cómo se dice 18? 2018 or 20 or 2018. See to become the first major
US city to ban plastic straws, and many other cities are set to follow its example. Thank you. Good job, Matthew. Excelente. Good job. Miren que ahí volvemos a ver el verbo ban, de banned, de prohibir, justamente ya conjugado en su forma infinitiva, en donde dice, so when you order a drink, cuando ordenes una bebida, say no to the straw, di no, ¿sí? A metal reusable straw, hay muchos sorbetes metálicos que son de uso personal, no para que los andes prestando, ¿no? Si no, ahí todos los bichos se pasan, todos los virus se les pasan a toditos los que los prestan, ¿no? Or bring your reusable one. 2018, el 2018, Seattle became, bueno, en otros lados dicen Seattle, became the first major USA city to ban, para prohibir plastic straw. Eso así debe ser, así debe ser el Ecuador, definitivo, para prohibir. No que sí, que no, que no, que sí, que nada, nada, prohíbe, de una sola. Plastic straw and many other cities are set to follow its example. Están ya más o menos con ese ejemplo, ¿no? Thank you. Don't use plastic bottles, okay? Buy a reusable bottle. Laura, could you help me please with the number 3? Thank you. Gabriel, Yes, teacher. be ready Yes. with the number 4. Yeah. Don't use plastic bottles. Buy a reusable bottle and fill it with any type of beverage you like. Some cities like Bondano in Australia and San Francisco in the US have completely or partially banned bottled water. Globally, however, people still buy nearly a million plastic bottles every minute. Every minute, thank you. Don't use plastic bottles. Buy a reusable bottle, preferible, ¿no? Ahí tienes la figurita. Sí, esto de andar comprando botellas plásticas, obviamente el negocio, el marketing, es bueno para las personas que lo venden, sí, pero carga tu botella propia, ¿no? Haces el refill en casa, etcétera, ¿no? Globally, globalmente, ¿no? En este caso ya te enseñé que si tenemos el sufijo ly, means mente, ¿no? Like global, estoy utilizando el chat box, global, globally, ok, globalmente, ok, se me fue, ok, globalmente. However, people still buy. Sin embargo, las personas aún compran millones de cada minuto, ¿sí? ¿Quién compró una botella de plástico ayer con agua? ¿Quién compró una botella con agua de plástico? A ver, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ajá, ajá, algunos, ¿no? Compraron ayer botella con agua, sí, a dólar. Ok, a 50 centavos en el semáforo. Number 4, Gabriel. Thank you. Gabriel, are you there, Gabriel? Bueno, a ver, Okay, number 4. recuerden de reportado, profe. Gabriel. Dice, avoid plastic packaging. Packaging, o como se diga. Se fue el internet. Se me fue el internet. Respeto, chiquito. Pero ya entró el profe, chiquito. Sé Ay, serio. chiquito. Profe, chiquito, no molesta. Yo nada, yo estoy tranquilo. Todo se graba chiquito. Ya estoy por acá, mil disculpas, tuve una falla técnica. No sé si te diste, Gabriel, mil Total, no me disculpas, no escucho. te pude escuchar. ¿Sí leíste? No dije, total, no me escucho. Eh, sí, sí leí. Ok, ¿puedes por favor repetirlo? Sorry, thank you. Gracias. Avoid plastic packaging. Buy bar soap instead of liquid soap in plastic containers. Don't buy fruit or vegetables in plastic packaging.
In the United Kingdom, leaders are arguing for supermarkets to have plastic-free areas. Ujú. They also want to tax plastic take-out containers. Thank you. Exacto, ¿no? Los containers, los contenedores, cuando nos envían a nosotros los desayunos, esos envases, ¿no? Esos son containers. Don't buy fruit or vegetable in plastic packaging. Ok, es muy común verlos bonitos en los supermercados, qué lindo, ¿no? Pero sigue siendo plástico, ¿ok? Leaders are calling for supermarkets, los grandes líderes llamando para tener plastics free areas, ¿ok? They also want to tax plastic takeout containers, ¿ok? Fuera de impuestos. Recycle. We can recycle all plastic items, but it is possible to recycle most bottle and meal and use cartoons. Los jugos vienen en cartones. Entonces, tanto así que hasta, recuerden, en el Vera Vera, ¿cómo nos dan en leche en cartón? No nos dan en botellas de plástico. Justamente ahí tenemos, ahí estamos protegiendo el medio ambiente también, ¿no? Ahora lo otro es no botarlo a la calle, la basura, ¿no? Sí, sí, ¿no? Ser ordenados, ¿no? Etcétera. Bueno, ahí tenemos, mira, hay algo aquí importante. Machines are most supermarkets, la última dos líneas. Take the bottles and give a refund. What means refund? What means refund? Reembolso. ¿Cómo? Reembolso. Reembolso, exacto. Imagínate, tú recibes algo a cambio, una especie de trueque, ¿no? A give a refund up of 32 cents, puede ser 32 centavos, en otros países hasta 40 centavos, per bottle. Por ejemplo, en Corea del Sur, ¿qué tienen? Tú tienes una botella de plástico y por ahí no tienes para el pasaje, tú pones una botella de plástico y recibes moneditas. Sí, genial, ¿no? Ahí sí nos gusta reciclar cuando recibimos plata, ¿verdad? Ahí sí. Pero es una manera de motivar, pero que salga por nosotros mismos es un poquito complicado, ¿no? Pero ¿cómo se es motivación? Motivación, porque al fin y al cabo es reciclaje. Muy bien. Miren, ahí tenemos cómo dejamos las playas, a veces llevamos la pastilla para la presión, los Forky, ahí están los Forky ahí de la película Toy Story, ahí se ha quedado tirada ahí en el mar, botellas de plástico, tantas cosas que dejamos, ¿no? Entonces ya saben, cuando se vayan a la playa, se coman un bollo, o un madurito por ahí, pues tengan su funda para la basura, ¿ok? No dejen la basura tirada, por favor, botellas de plástico ni nada de eso, ¿ok? Reading comprehension, this is new for you, ¿ok? Por ahí ya están medio respondidas, es para más o menos interpretar qué es esto. Guess, what means guess? En una lectura, cuando ya volvamos y estemos presencialmente, guess, what is the meaning of guess? Cuando yo les diga, let's see for a reading comprehension, what is the gist of the passage? Passage means la lectura, un pasaje, ¿no? What is the meaning of gist? Entonces vamos aumentando nuestro léxico. What is the meaning of gist? The main, the sense, Esencia. la esencia, ¿verdad? Sí, la esencia, la parte principal, la parte medular de un pasaje, lo que quiso decir. Entonces tenemos ahí, hey, choose the best answer for each question. 1. The passage means the lecture, the reading in total, generally consists suggestions, reasons, or predictions. In this case, you have the answer. The information was based on suggestions. ¿Se recuerdan cuando al inicio, Laura incluso participó aquí, que teníamos? Tips. Cuando hablamos de tips, hablamos de recomendaciones, dijeron, sinónimo de sugerencias, suggestions. Realmente también hay razones, causa y consecuencia, ¿verdad? Si ustedes me decían reasons, no es que te iba a decir, no, esa no es la respuesta, eres mal alumno, no te iba a decir eso. Porque si hay de una causa, tengo una consecuencia basada en razones, ¿sí? Predictions, probably, probably también. But the main sense, the main gist, ¿ok? La esencia is based on suggestions, details. Vamos a saber detalles. Los detalles son importantes. How many plastic bags are used in the United States every year? Okay.
About 10 billion, about 100 billion o a trillion in the United States. Eso está en la primera parte de aquí. Todo es cuestión de hacer un análisis de la lectura aquí. ¿Ok? En la primera, quit using plastic bags. Ahí ponemos that people use a trillion plastic bag worldwide every year, etcétera, ¿no? Roughly 10% are using in the United States alone. Okay. Vocabulary. In the paragraph B, nosotros vamos a hacer las dos de abajo. In the paragraph B, what does average mean? No beverage. Beverage que está en el texto es bebidas, beverage. Esto es average. What means average? What means average? Promedio. Promedio, ¿verdad? No los confundamos. En el párrafo, en el 3, en la recomendación 3, tenemos beverage. Ok, cuidado, lo confundimos. Estoy poniendo las diferencias en el chat box, en la cajita del chat. Beverage, las bebidas. Quiero una bebida, un jugo, agua. Ya saben decir bebida a nivel general, beverage. Y este es average. Es un promedio. Dice en el párrafo B. In the paragraph B, what does the average mean? ¿Qué significa average? Typical or usual. Smart or intelligent. Responsible or careful. ¿Qué dicen ustedes? Letter A. A, typical or usual. Vamos a ver en el párrafo B. Vamos a ver si es cierto. Párrafo B, let's see, B. Aquí tenemos B. Quit using plastic bag. ¿Dónde tenemos? Aquí tenemos, ¿no? Tenemos aquí, instead take our reusable shopping bag. Ahí estoy, use a trillion bags. They're almost one bag per American. In contrast, the average they uses for single-use bag per year. ¿Sí? Es algo común, es algo típico, algo que ellos hacen. Entonces tenemos ahí responsible y careful. También puede ser careful o responsible, pero en this case es usual, es típico, ¿no? Thank you, y ahí tenemos la respuesta, ¿no? Details. According to the passage. What means passage? Ya les dije, sinónimo de la lectura. Which of the following should we not do? Should we not do? Que no podríamos hacer. ¿Ok? ¿Cuál de las siguientes no podríamos hacer? Buy a reusable bag, get a metal straw o use liquid soap. Comprar jabón líquido, eso es plástico. Me get a metal straw, un sorbete de plástico o buy a reusable bag. We not do. Should we not do? Letter C. Letter C, use a liquid soap. ¿Ok? Sí. Evitemos plásticos. Reference. What does they refers in the last sentences? Paragraph E. Plastic free areas, supermarkets o UK leaders. Vamos a ver el párrafo E. Dice, what does they refer in the last sentences? Vamos a ver la última línea del párrafo E. Go together. Párrafo E. Aquí está. Aquí está. Dice, la última línea. They also wants to tax plastic tape customer. Pero vamos a leer un poquito antes, a ver. Buy bar soap, avoid plastic packaging, buy bar soap instead of liquid soap. Comprar las barras de jabón en vez de los jabones líquidos, ¿no? Porque estos contienen contenedores plásticos. Don't buy fruits and vegetables in plastic packaging in the United States, in the United Kingdom, sorry. Leaders are calling, están llamando for supermarkets to have plastic-free areas. Están llamando para que los supermercados tengan lugares libres, ¿no? Áreas libres de plástico. They also want to tax plastic takeout containers. ¿Ok? Ellos también quieren que haya, ¿no? Sacar el tema de los impuestos, ¿no? Muy bien. Con esa idea, referencia, es una referencia, doy referencia. What does it refers in the last sentences of paragraph E? Plastic free areas, supermarkets o UK leader. ¿Qué referencia hay? Plastic free areas. Probably are two answers. No necesariamente tiene que ser una. Probably. What you said?
plastic-free areas, supermarkets o UK leaders. Habla que los líderes, ¿no? UK líderes están llamando, ¿no? Para los supermercados que tengan lugares libres de plástico y así evitar. ¿Cuál es la referencia realmente? ¿Supermarkets, plastic-free areas o UK leaders? What you say? Any one of you? Laura, Luciana, Maybe, Matthew. maybe the principal is the letter A, maybe? Okay, should be the letter A. However, should be the letter B. B2. Exactly. Okay, B2. ¿Sí o no, Matthew? ¿Cómo estás, Matthew? Venezuela. ¿Cómo estás? ¿Estamos bien? Excelente. Ok, bien. Ok, ¿qué dices tú, Natalie? A or B? O B and A? Both. ¿Qué dices, Kiara? No te asustes, Kiara, no te asustes, no te asustes. A or B or C? Laura said A, plastic free areas. I said B. What you say? Or C? Ajá. Ok. ¿Qué dices? Eddie Mike. ¿Cómo estás, Eddie Mike? Ok, saludos a tu papi. Salúdalo. Ronald, ¿cómo estamos, Ronald? Héctor, ¿qué dicen ustedes? Rubén, José Chiquito, how are you? Ok, esa es la reference, la voy a dejar a ustedes, para que entre ustedes en el chat en WhatsApp o se llamen ustedes y se pregunten cuál sería mejor, Plastic Free Area, Supermarket y OK Leader. Esa les queda a ustedes, ¿ok? Como tarea. So, no se olviden subir las tareas de esta semana, porfa. Ya se acerca la evaluación, ya estamos revisando, estamos calificando, porfa. Ahí todavía chicos que están pendientes de subir tareas, súbanlos por favor al enlace, ¿sí? Ya estoy llenando mis actas, tengo bastante espacio en blanco, please, porfa, ¿sí? Vayan subiendo de una manera ordenada cada semana, ¿ok? Thank you. Hello. Thank you. Take care. Goodbye. Hello.